esto que hemos comentado, las grandes corporaciones como promotoras del fascismo y del nazismo. Bien, estamos hablando ahora del fascismo y del nazismo de los años 20-30 del siglo XX. Ya hemos dicho, ninguno de los dos tuvo ninguna opción real hasta que las grandes empresas, las grandes corporaciones, se lanzaron a ayudarles, ¿no? En razones, pues en ambos casos se combinaban las amenazas externas para esas grandes corporaciones, clarísimamente la Unión Soviética, que para ellos era una amenaza muy directa, e internas, que eran por un lado un movimiento obrero muy agresivo, y la crisis económica, sobre la crisis económica del 29, clarísimamente en el caso de Alemania, ¿no? Bien, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán fueron movimientos radicales de origen e inspiración claramente corporativa. Bueno, vamos a verlo. Aquí tenéis, por ejemplo, pues se ha escrito mucho sobre esto. Hay toda la información del mundo sobre el apoyo corporativo, hasta qué punto fue fundamental en el caso del fascismo y también del nazismo. En el nazismo ahí tenéis un libro sobre la implicación de los Krupp, de las empresas Krupp en el apoyo al nazismo, y otro que es un libro muy interesante porque está escrito por el propio Thyssen. Yo financié a Hitler. Escribió después de la guerra, en buena parte para limpiar su imagen, como él había financiado a Hitler, luego durante la guerra se había arrepentido y tal, pero claro, Thyssen no era cualquiera, era una de las más grandes corporaciones alemanas en aquel momento. Bien, pero no eran solo las grandes corporaciones alemanas, eran también Wall Street. Los grandes financieros de Wall Street apoyaron directamente al nazismo, desde el comienzo y también desde que llega al gobierno, ¿no? Y ahí tenéis ejemplos de empresas y grupos que apoyaron directamente al movimiento nazi. Standard Oil, General Electric, National City Gas, Chase Manhattan, tal. Bien, y aquí tenéis, bueno, algunos libros que se han escrito explicando y analizando esas colaboraciones. Es algo perfectamente conocido, aunque no se hable mucho de ellos. Este es otro libro, Wall Street y la relación con la subida, el ascenso de Hitler, y aquí se analizan la implicación de estas empresas. JP Morgan, Grupo Rockefeller, que ya lo veremos más adelante, ¿no? El Grupo Rockefeller era el grupo económico más importante en Estados Unidos, entonces, ¿no? General Electric, Standard Oil, National City, tal. Bueno, esto es para que veáis la cantidad de libros que se han escrito sobre este tema. Hitler y Ford, Hitler y sus socios secretos, quién financió a Hitler, etc. Bueno, en un detalle que fue muy llamativo, por ejemplo, muchas veces se dice que Hitler llegó al poder ganando las elecciones. Bueno, no es exactamente así. Fue un proceso cortísimo, de 2 años, pero sacó muchos votos, pero no tenía mayoría para gobernar. Entonces, había una discusión sobre quién se iba a hacer con la Cancillería, si iba a haber lo que ahora se llama un gobierno de coalición o no, entre la derecha conservadora y los nazis, ¿no? Y en aquel momento, y esto fue una cuestión decisiva, se envió una carta al presidente de Alemania para que nombrara a Hitler como canciller. Se llamó la petición de los industriales, ¿no? Carta de los 20 grandes empresarios diciendo que nombrara a Hitler como canciller. Y esto fue decisivo para que se diera ese paso, ¿no? Bien, aquí tenéis los firmantes de esa carta, ¿no? Pero bueno, una buena parte de las grandes empresas de Alemania, ¿no? Bueno, un detalle curioso que es sorprendente del que se hable poco. En el caso de Italia ya no son solo los apoyos de las grandes empresas, sino que desde el año 2009 se está perfectamente contrastado que Mussolini estuvo a sueldo de la inteligencia británica. ¿Cuándo estuvo a sueldo de la inteligencia británica? Desde el momento en que deja el Partido Socialista, porque fue afiliado al Partido Socialista, hasta que crea el Partido Fascista. Ahí no son declaraciones de unos o de otros solo, sino que hay constatación de pagos mensuales en su cuenta corriente por parte de la inteligencia británica para todo ese proceso. Es decir, que detrás de esos movimientos en las calles de estilo militarista y tal que vemos, había mucho más. Bueno, no me voy a detener ahí porque tampoco tenemos mucho tiempo.